ataxias en el desarrollo de la unidad de referencia de ataxias y paraplegias hereditarias. Es su turno cuando usted pueda. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer al comité organizador y agradecer al comité científico la invitación. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Y bueno, vamos a dar unas pinceladas, porque la verdad es que la charla que se me encomienda es larguísima y evidentemente no se pueden explicar todas las diapositivas, ¿no? Bueno, pues realmente lo que hoy somos, que es una unidad de referencia de ataxias y paraparesis espásticas degenerativas, tiene su origen prácticamente en este grupo, en el que, bueno, pues está el doctor Pascual de neuropediatría, está el doctor Rodríguez de Rivera, que es de neurología de adultos, y está Irene Sanz, a la que muchas personas conocen, que es nuestra eterna becaria, porque las circunstancias actuales no permiten llegar a más en ese sentido, y es la colaboración de todo el hospital, realmente, no solamente en el tema de las ataxias, sino somos un grupo de investigación de enfermedades musculares, ataxias, somos unidad de referencia de motoneurona, de la esclerosis lateral amiotrófica, etc. Bueno, pues yo voy a dividir la charla en dos partes. Una parte se refiere a los ensayos clínicos que hemos hecho desde hace ya más de 10 años, y eso es una auténtica pasión para nosotros, ¿no? Ha sido nuestra pasión de 10 años. Por eso que reducirlo a 10 minutos o 7 minutos, pues la verdad es que resulta realmente estremecedor. Pero bueno, decía que iba a dar unas pinceladas, y entonces, bueno, pues lo planteo siempre de esta manera, ¿no? Últimamente, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. Pues, ¿qué nos animó a meternos en esta actividad? Porque había dos hechos históricos importantes, que era cuando empezaba la idebenona a parecer que tenía un efecto favorable en las ataxias, por una parte, y por otra, las investigaciones básicas que había desarrollado el doctor Torres Alemán en el CSIC de Madrid sobre un derivado de la GH, que es el Insulin Growth Factor, IGF-1, que posiblemente muchos han oído hablar de él. Bueno, pues a partir de aquí el poder hacer estudios con IGF-1 fue una auténtica odisea, y los de idebenona, en aquella época en la que los usos compasivos estaban más facilitados, pues sí que pudimos hacer algunas cosas. Entonces, bueno, pues detectamos de que a dosis más alta parecía que la idebenona funcionaba mejor. Y bueno, esto condujo, después de pruebas de concepto y estudios piloto, finalmente a lo que fue una publicación que la hicimos con el grupo de Saint Jean de Déu, que dirigía la doctora Mercè Pineda, en la que resumíamos el resultado, que en los pacientes infantiles parecía que en el primer año o 2 primeros años la idebenona parecía mejorar la ataxia, pero que luego, pasado este tiempo, se producía un empeoramiento, que es lo que indican estas curvas. En el caso de los adultos, el empeoramiento continuaba pese al tratamiento. Sin embargo, detectábamos que la evolución en cuanto a la miocardiopatía de la ataxia de Friedreich, pues podría significar una estabilización, incluso una tendencia a la mejoría, al cabo de varios años y a dosis altas. Bueno, pues por eso concluimos que así como no prevenía la evolución de la ataxia, parecía estabilizar el desarrollo de la miocardiopatía, y esto fue una cosa que publicamos.
Luego, a partir de la investigación básica, surgió la opción translacional de la riboflavina. Esto se debe a un estudio que habían hecho el grupo del doctor Francesc Palau en el CSIC de Valencia, en el que, bueno, pues con organismos unicelulares se veía que, para no ser tedioso en explicarlo y que no hay mucho tiempo, que la posibilidad de que el Saccharomyces cerevisiae, pues de alguna manera reviviera cuando le añadías riboflavina. Era un modelo carente de frataxina para remedar como modelo al ataque de Friedreich. Bueno, pues aquí sí que encontrábamos, este es un trabajo que se hizo en combinación también con idebenona, porque no se le retiraba la idebenona a los pacientes, y aquí sí que lo que vimos fue que sí que parecía que había, con una de las escalas que más se han utilizado, con la escala ICAS, una evolución favorable también de la ataxia como enfermedad neurológica. Y en cuanto al comportamiento de la miocardiopatía, se detectaba mediante ecocardiografía, que aquí se hizo ecocardiografía, un incremento del volumen telediastólico y del volumen mínimo. Bueno, estas cosas eran alentadoras y entonces vino otra alternativa. Alternativas antioxidantes, ahora vino alternativa quelante, era la desferiprona. Bueno, pues nosotros participamos en un estudio multicéntrico internacional, por primera vez un ensayo clínico con promotor privado, para tratamiento con desferiprona de la ataxia de Friedreich. Bueno, pues nuestro grupo, la verdad es que pudo reclutar bastantes pacientes, este es nuestro grupo, y bueno, la verdad es que fue desalentador el resultado, porque era un estudio también a 6 meses, pero se vio que no era especialmente eficaz. Y si acaso en la miocardiopatía, y son diapositivas que voy a pasar volando, evidentemente, en la miocardiopatía parecía que podía tener un efecto parecido a lo que nosotros por entonces creíamos que tenía en la miocardiopatía de la ataxia de Friedreich. Es decir, parecía que había una mejoría de los parámetros ecocardiográficos en esta ocasión de la miocardiopatía de la ataxia de Friedreich. Bueno, las conclusiones son las que he dicho. Todo esto anterior nos animó a que nosotros, con muchas dificultades, porque conseguir ya en esta época usos compasivos era cada vez más difícil, al menos en nuestra comunidad, imagino que en todas las demás también, hicimos 2 estudios de triple terapia con desferiprona, idebenona y riboflavina en la ataxia de Friedreich, y bueno, pues estos son los casos en el tema cuando la combinación era idebenona, riboflavina, desferiprona. Y bueno, estos son todos los resultados, las gráficas, los datos, en fin, que no voy a cansar con ellos. Y lo que sí se podía concluir, que aunque de una manera no muy clara, podría considerarse que había un enlentecimiento en la progresión de todos los parámetros y que parecía estabilizarse también la miocardiopatía. Este es un trabajo que está pendiente de publicación ahora mismo en Acta Neurológica Escandinavia. También hicimos la otra triple terapia, esta vez idebenona, riboflavina y poníamos darbepoetina. Entonces, bueno, pues aquí los resultados podrían considerarse muy similares a los anteriores. Aquí está pues toda la serie de pacientes, nunca pueden ser muchos porque para convencer y meter a pacientes en uso compasivo era muy difícil. A veces eran otras comunidades autónomas que los metían y la nuestra no. En fin, era terrible hacer todo esto. Encontrábamos una tendencia inicial a la estabilización medido por la escala SARA en cuanto a la ataxia, y en cuanto a los parámetros ecocardiográficos, pues había algunos que partían de niveles o de basales normales, pero otros no, y sin embargo veíamos, por ejemplo, este es el índice de masa miocárdica, pues efectivamente parecían mejorar. Bueno, pues igual, como son pocos pacientes, como no son doble ciegos, controlados con placebos, etcétera, pues son un trabajo que siempre se deben someter a una cierta reserva y una cierta crítica. Nosotros somos los primeros que la hacemos. Bueno, pues esto lo tenemos pendiente de los referees de Cerebellum en este momento.
Y bueno, pues teníamos el tema del IGF-1, lo que costó poder hacer el primer estudio con IGF-1. El primero se hizo con financiación del propio hospital, que, bueno, esto suponía en la práctica pues que te llamaran al despacho, te echaran la bronca, porque estabas gastando muchísimo dinero. Entonces, bueno, aquí esto está publicado y la conclusión es la que aquí se dice. Se producía una mejoría inicial. En estos casos habíamos ido a la ataxia dominante, concretamente a la más abundante en España, que es la enfermedad de Machado-Joseph, la SK3 y también la SK7. Bueno, pues en el caso de la SK3 se producía una mejoría inicial, luego una estabilización y luego lo que para nosotros era una progresión lenta de acuerdo con los parámetros publicados de ritmo de evolución de la enfermedad. Bueno, aquí están todos los datos, no voy a cansaros con ellos. Bueno, luego hicimos un segundo estudio. Este primer estudio fue a 2 años. Hicimos un segundo estudio, este ya por financiación del Ministerio, de una convocatoria del Ministerio. La convocatoria era nada más y nada menos de 1 millón de euros. Chapó. Yo estaba asombrado de que nos hubieran concedido eso. Bueno, pues porque el medicamento es carísimo. Bueno, pues entonces los resultados son muy parecidos a los anteriores. Aquí teníamos una mayor dispersión de pacientes. Teníamos pacientes que tenían SK3, es decir, la enfermedad de Machado-Joseph, teníamos SK7, teníamos algunos con SK6 y también al final nos faltaron pacientes, curiosamente, nos faltaron pacientes de ataxia dominante y tras una enmienda que tuvimos que presentar, pues empezamos a meter ataxia de Friedreich aquí. Bueno, pues los resultados fueron que estos son los resultados totales, agrupando a todos los enfermos. Se ve esa tendencia a la mejoría en la evaluación con la escala SARA, era un trabajo a 1 año, y los distintos casos. Observábamos cómo en el caso de la SK3 volvía a ocurrir lo mismo, volvía a mejorar inicialmente, aunque luego al final del año ya empezaba otra vez a remontar y aumentar la puntuación en la escala, pero este era solamente un caso. La SK6 parecía que tenía una mejoría espectacular. Y finalmente, pues en la ataxia de Friedreich, que es lo que está aquí arriba, pues parecía haber una estabilización, no se detectaba progresión en la enfermedad. De manera que hablábamos de estabilización clínica en los pacientes con una ataxia y que la mejoría sobre todo era más clara en los pacientes que tenían la SK3 o enfermedad de Machado. Eso nos hizo concebir otro estudio, ya daban mucho menos dinero, pero nos dieron otra vez en la convocatoria del Ministerio 400.000 euros para hacer este estudio y no lo hemos podido hacer. Pero esta vez ni tiene la culpa la dirección, ni tiene la culpa que no nos hayan dado la financiación, sino la culpa, por decirlo de alguna manera, la tiene Ipsen. Ipsen no se presentó al concurso público que hubo que hacer y es el único proveedor. De manera que hemos estado por este estudio pidiendo prórrogas y seguimos, porque ya nos tienen anunciado, hace muy pocos días me han anunciado que tienen problemas de producción, problemas con la Food and Drug, no sé qué problemas tienen, pero que no está claro que vayamos a tener el fármaco a corto plazo. Se basa nuevamente en un estudio de investigación básica del doctor Torres Alemán hecho en cardiomiocitos de ratón. Bueno, por eso aquí estaba Isabel Campos, no sé si sigue, pero está acostumbrada a ver esta imagen, porque es el esfuerzo que nos viene costando poder hacer cosas con IGF-1 pese a las evidencias de la investigación básica e incluso ya nuestras propias evidencias clínicas. Paso a la segunda parte y es hablar de las unidades de referencia de ataxia. Esto fue aprobado por el Ministerio y como se recoge aquí, existen unidades de referencia de ataxias y paraplegias hereditarias en el Hospital Universitario La Fe, en nuestro hospital, en el Hospital Universitario La Paz, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y en el Hospital de Sant Joan de Déu de Cataluña. Prácticamente aquí en estos dos últimos es como si fueran una única unidad, porque es la misma ciudad o la misma comunidad, pero uno es pediátrico y el otro de adultos.
Bueno, pues es fundamental en el abordaje dentro de la unidad el que se funcione con una vía clínica que de alguna forma es la guía que garantiza una calidad asistencial. Nosotros veníamos desde mucho antes de que nos concedieran esto, haciendo esta consulta con una progresividad, de manera que aquí es la evolución en cuanto a número de pacientes sucesivos y nuevos que estamos viendo este último año. En 2012 hemos visto 78 nuevos y unos 440 sucesivos. Y esta es la distribución por los diferentes tipos de ataxia a grandes rasgos. De ataxias hay más de 200. Digamos, están agrupadas de acuerdo con la clasificación de la doctora Harding, que es muy útil desde el punto de vista de la fenotipización. Bueno, pues estos son nuestros datos. En total 236 pacientes, 201 diagnosticados de ataxias y 35 diagnosticados de paraparesias. Tengo que decir que aquí están recogidos en las paraparesias solo los datos de los adultos. Bueno, no voy a insistir en esto. También se soportan vigentes proyectos de investigación. Entonces, de los que nosotros nos hemos considerado más orgullosos, pues son por ejemplo, que es el estudio clínico y genético de la paraparesia espástica hereditaria, que se ha hecho con la Fundación de Genómica Galega, y el EFAX, que es el estudio europeo, es un estudio sobre todo de investigación básica que se refiere a la ataxia de Friedreich, y que en este momento llevamos reclutados bastantes pacientes, y que fundamentalmente pretende, por una parte, el fomentar la investigación básica en ataxia de Friedreich, pero al mismo tiempo el atender clínicamente a los pacientes y garantizar una continuidad de su asistencia, al menos en nuestra clínica. Tiene este organigrama de organización. Bueno, aquí datos sobre, que ya he resumido verbalmente. Tenemos pacientes de distintas comunidades, la mayoría lógicamente proceden de la Comunidad de Madrid. Aprovecho para decir que cada vez hay más dificultades para que vengan pacientes de otras comunidades. Eso es una realidad terrible, pero de ser suficiente que yo les citara porque me habían mandado un correo electrónico, ya eso no es posible. Tiene que venir con el protocolo CIFCO, etcétera. Es decir, se ha complicado mucho el que vengan a nuestra unidad pacientes de otras comunidades autónomas. Bueno, pues este es el email de contacto, y nosotros lo ofrecemos a todo paciente con ataxia de Friedreich para este proyecto. Y bueno, y luego tenemos pendiente, como había dicho hace un momento, el estudio doble ciego controlado con placebo de IGF-1 en la ataxia de Friedreich. Estamos haciendo dentro de la comunidad este otro proyecto de investigación básica, redes de señalización y vías efectoras en modelos celulares y animales de enfermedades neurodegenerativas. Y por otra parte, ya nos hemos ido a los estudios baratos. Este es un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo de eficacia, tolerancia y seguridad del tratamiento con amantadina en las ataxias degenerativas. Y este sí que creo que lo podemos empezar ya, espero que dentro de pocos días. Bueno, yo creo que voy a resumir lo que queda en pocas palabras. Mientras se copia esto, pues lo puedo decir directamente. La Sociedad Española de Neurología aceptó a partir de 2010 que dentro de la sociedad existiera lo que se llama una comisión, que es un grupo de estudio de ataxia y paraparesias espásticas degenerativas. Nosotros venimos funcionando con este grupo en múltiples vertientes. Mapa asistencial que hay de ataxia y paraparesia espástica en España. Queremos fomentar el incremento de unidades de referencia, porque pensamos que debe haber una unidad de referencia al menos por cada 6 millones de habitantes. Estamos en Andalucía y nos sorprende que una comunidad que tiene 8 millones de habitantes no tenga una unidad de referencia de ataxias. Yo conozco a compañeros neurólogos de Andalucía y sé que están trabajando con la ataxia, y además trabajando muy bien.
no existe nominada, digamos, esa unidad. También dentro de la SEN existe el Comité de Enfermedades Raras. El Comité de Enfermedades Raras lleva pocos meses de funcionamiento y yo veo que va a tener que ser como una especie de comité organizador de lo que es la asistencia o la atención por parte de la Sociedad Española de Neurología a todas las enfermedades raras que tiene neurología, que son muchísimas, y no son solamente, por supuesto, la ataxia y la paraparesia espástica. Finalmente, existe un convenio también entre la Sociedad Española de Neurología y el Instituto Carlos III. Entonces, bueno, pues hay una colaboración de hecho establecida. Estamos sobre todo intentando que funcione un registro español de ataxias y paraparesias espásticas degenerativas, que conocemos con el acrónimo de REDAPET, y que bueno, pues estamos esperando que pueda funcionar ya a corto plazo. En fin, yo creo que son las cosas más importantes que tenía que decir, y luego en las preguntas pues se podría ampliar. Muchísimas gracias, don Javier, por su intervención. Y vamos a dar paso ahora a la tercera de las intervenciones de esta última mesa redonda del día.